Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hasta ahora nadie se ha dormido. Gracias al Señor. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de homilética y vamos a recordar los 4 puntos que hemos estado estudiando en este día. En la mañana dimos una introducción y estábamos pensando acerca del hombre de Dios. Debe de ser verdaderamente un hijo de Dios, un hombre que esté dedicado al Señor, también una mujer que sea consagrada al Señor, que escuche su voz siempre y entonces es un instrumento útil en las manos del Señor. El segundo mensaje que dimos era acerca de el mensaje de Dios, la palabra de Dios. El tercero, que fue el que acabamos de dar, era el método de Dios o cómo preparar el sermón que vamos a entregar. Y por último, la presentación del mensaje de Dios. Una vez que usted ya ha terminado todo el mensaje, ya lo tiene listo, ya lo tiene escrito, usted ha orado antes, está orando durante y va a orar después, ¿verdad?, de que haya presentado el mensaje. Ahora, esa presentación que usted va a hacer debe de ser una presentación de acuerdo a algunos principios. Ahora, los principios que yo voy a compartir, a mí me los enseñaron. No los sigo al 100%, trato, a veces me recuerdo que estoy violando alguno de ellos cuando estoy predicando y trato de corregirlo. Y ustedes van a darse cuenta a qué me refiero. Pero fueron enseñados por buenos hombres de Dios. Allí en California estuve en un estudio y ellos me enseñaron la mayoría de estos principios. Entonces, recordando el versículo de 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Todos nosotros somos llamados a ser aprobados por el Señor y a ser ¿qué? Obreros. Usamos la palabra obreros para distinguir a aquellos hombres y mujeres que están dedicados a tiempo completo, y está bien, pero todos somos obreros, en el sentido que todos trabajamos para el Señor, unos a tiempo completos y otros a tiempo medio, porque algunos de nosotros tenemos trabajos seculares, pero todos debemos de ser obreros. Hay un grupo de creo que son avispas o si no son hormigas, no me acuerdo, pero hay algunos de ellos que se llaman zánganos, creo que son abejas, ¿verdad? Son abejas. Entonces podemos mirar que los zánganos creo que son los que no trabajan, no hacen nada en la colmena, solo comer, dormir y ya. ¿Qué le parece? Pero los hermanos, todos nosotros tenemos que ser obreros, no zánganos. Tenemos que ser obreros del Señor, que trabajamos para la gloria y honra del Señor. Ahora, hemos trabajado haciendo el mensaje y tenemos que presentarlo, ¿verdad? Alguien decía, no hay sustituto para el Espíritu Santo. Eso no se nos puede olvidar de la mente, no se nos puede quitar de nuestra mente. Nadie puede sustituir al Espíritu Santo. Nada puede sustituir al Espíritu Santo en el momento que usted da un sermón o que usted va a predicar. Nadie. No importa el método que usted usó, no importa cuánto tiempo usted dedicó. Si usted no está cerca del Señor, de nada va a servir. Usted pudo haber estructurado bien el sermón, pudo haber hecho buenas divisiones, un bonito bosquejo, lo pudo haber encarnado y lo tenía todo bien listo, pero usted necesita de Dios para entregarlo. Usted no puede hacerlo solo. Si no es a través del poder de Dios, de nada sirve. Él tiene que dirigirnos durante la entrega del mensaje, antes y después de ese mensaje también. Un gran hombre de oración, E.M. Bounds, decía, en el predicador y la oración, dijo, esta unción es el arte de la predicación. El predicador que nunca tuvo esta unción, nunca tuvo el arte de la predicación. El predicador que ha perdido esta unción, ha perdido el arte de la predicación. Cuando oímos esa palabra unción, no nos gusta a veces, porque decimos, esa palabra la usan mucho los pentecostales. ¿Y qué tiene que la usen? No hay nada de malo. La Biblia lo dice miles de veces. La Biblia habla de la unción, ungimiento. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes, los profetas eran ungidos
¿Para qué? Para encomendarlos a un servicio al pueblo de Israel de parte de Dios. Dios era el que estaba poniéndolos. ¿Por qué David nunca le puso una mano a Saúl? Era el ungido de Jehová. O sea que Dios era el que lo tenía que dirigir para ser rey sobre Israel. Bueno, esa es la misma idea. Ahora, en cada predicador, quien tiene que dirigir es el Señor. Deberíamos de ser que ungidos. No lo hacen literalmente de que nos ponen el aceite en la cabeza y se derrama, pero debería de ser que cada vez que estamos de rodillas orando por ese mensaje, el Señor está en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando venimos a darlo, Él es el que nos está dirigiendo. Y Él es el que controla nuestro pensamiento, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos, no literalmente, sino espiritualmente, bajo el control del Señor para el ministerio de la predicación. Eso es lo que decía M. Bounds. Cuando hemos perdido esa íntima comunión con el Señor, hemos perdido el poder en la predicación. Y esa es una gran realidad. No podemos, en verdad, ser efectivos cuando nosotros no tenemos una cercanía con el Señor. Carlos Spurgeon decía algo similar. Me pregunto cuánto tiempo nos daremos en la cabeza hasta que podamos poner en palabras sencillas lo que significa predicar con unción. Sin embargo, el que predica conoce su presencia, y el que oye pronto detecta su ausencia. Y es verdad, usted puede darse cuenta, hermano, cuando alguien empieza a predicar y no tiene nada del Señor, se da a conocer uno. Y uno lo sabe también, el que está predicando conoce su situación. Eso es lo que decía Carlos Spurgeon, el príncipe, como lo llamábamos, o lo llamamos todavía, de los predicadores, el príncipe de los predicadores. Jesús es nuestro máximo ejemplo, en verdad. El ejemplo del mejor predicador, el predicador de los predicadores. Si hay un príncipe, él es el rey de los predicadores. Y el Señor Jesucristo era en verdad cautivante. Él dijo, ahí en Lucas 4, 14, 15, y Jesús volvió, mire, en el poder del Espíritu. Estaba ungido. Él era el ungido del Señor. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba, estaba predicando, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Ahora, eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que imitar al Señor. Mire lo que dice, volvió que en el poder del Espíritu. Cuando nosotros hagamos algo para el Señor, tenemos que estar seguros que lo estamos haciendo en el poder del Espíritu, no en el poder de nuestra carne. Nuestra carne es débil, quiere autoglorificación, autoexaltación, quiere beneficios personales, pero el Espíritu no. Y la carne y el Espíritu se oponen. Entonces yo tengo que rendir mi vida, mi mente, mi corazón, mi alma, todo mi ser, bajo el control del Espíritu, que sea Él el que hable a través de mí, que yo solamente sea ese instrumento útil en las manos de Él, como una tubería deja pasar el agua, así yo dejar pasar el mensaje de Dios a través de mí para que otros puedan escucharlo, ¿verdad? Pero lo último no es aplicable a nosotros. Dice que Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero eso es lo que a veces deseamos. Eso es lo que a veces deseamos, que nos exalten, que nos glorifiquen, pero nosotros no somos dignos de nada de eso, ni de exaltación, ni de glorificación, solo el Señor, y a Él es la gloria, y solamente Él, y nadie más. Los grandes hombres y mujeres de Dios nunca buscaron autoglorificarse. Pedro le dijo a Cornelio, no hagas tal cosa, no te postres delante de mí. Pablo, y aún creo que era Silas o Bernabé, no me acuerdo cuál era el que le andaba con él en ese viaje, pero cuando los quisieron a ellos adorar, también les dijeron, no hagan tal cosa. Nunca buscaron su gloria. Y nosotros como creyentes tampoco debemos de buscar nuestra gloria.
en nuestros ministerios, sino que tenemos que buscar la gloria del Señor en cada cosa que hagamos para Él. Entonces, ¿qué envuelve la presentación actual del material del sermón? Tenemos que estar seguros que cuando lo vamos a dar, no es la carne, no es Hermes, no es el hombre, es Dios el que va a hablar a través de nosotros. Solo somos instrumentos, nada más. Por eso el versículo que debemos de recitar: siervo inútil soy, porque voy a hacer lo que debo de hacer. Y esa es una realidad. Entonces Dios tiene que usarme, Dios tiene que estar controlándome. Entonces, ¿qué envuelve la presentación de un sermón que hemos preparado? Bueno, hay muchas cosas que podríamos mencionar. Vamos a comenzar con la número 1. Y esto envuelve más, no es tanto a cosas bíblicas que tenemos que hacer, sino más bien la forma en que se entrega, de una manera práctica, física. La primera cosa que tiene que tener cuidado el predicador es que debe de tener cuidado de sí mismo. Tiene que tener cuidado de sí mismo. Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Nosotros tenemos que tener cuidado. Somos vasos frágiles. Mire ahí. Ahí estaba el escultor, tiene la masa de barro, había hecho una vasija y la vasija se echó a perder. No dice que la echó a perder el alfarero, no dice eso. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿verdad? Entonces podemos mirar que es importante, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué le decía Pablo siempre a Timoteo? ¿Verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, la primera carta de Pablo a Timoteo contiene consejos muy necesarios para predicadores. Consejos que están ahí en 1 Timoteo 3:15, 4:7, verso 15 también del 4, verso 16, 5:22 y 6:5. No los vamos a leer todos, pero alguien tal vez me puede leer el 1 Timoteo 3:15 y otro me puede leer tal vez 4:7. 3:15 y 4:7. Dice así la palabra del Señor. Uh-huh. Para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Uh-huh. Muy bien, entonces ahí ¿de qué tenemos que tener cuidado? De nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? Y eso no significa solo en el templo, en la casa de Dios. Eso significa en el trabajo, en los estudios, en la calle, en cualquier lugar donde estemos. ¿Cómo nos conducimos, hermanos? ¿Saben las personas que somos cristianos? O si vinieran a la iglesia y nosotros nos paramos a predicar, ¿estarían ellos atentos al mensaje o dirían: hey, pero ese tipo, ¿cómo es que está parado ahí? Mira, si este era el que andaba haciendo allá en el trabajo esto y esto y esto. El que nos dijo esto y esto. Que se enojó, o que gritó, o que hizo aquí, que hizo allá. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la vida es lo que respalda ¿qué? El sermón. La vida es lo que respalda el sermón. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. 1 Timoteo 4:7 dice que tenemos que ejercitarnos. ¿Alguien lo puede leer? Sí, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces tenemos que vivir ¿qué? Vidas piadosas. Vidas piadosas. ¿Y en qué nos tenemos que ocupar según 1 Timoteo 4:15? Tengan ahí el capítulo, hermanos, por si un caso. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muy bien.
Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, de las cuales tenemos que ocuparnos para tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que ocuparnos en la oración, tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra, tenemos que ocuparnos en los hermanos, las necesidades de ellos, tenemos que ocuparnos en los quehaceres de la iglesia, los ministerios de la iglesia. Tenemos que estar ocupados. Cuando no estamos ocupados, nos volvemos, ¿qué? Haraganes. Y cuando estamos ociosos, el pecado puede venir, como en el caso de David. David estaba ocioso en el castillo, viendo desde arriba, no hallaba nada que hacer. El ejército estaba peleando en el campo de batalla y él viendo. Y ahí fue cuando miró lo que no tenía que ver. Y entonces hizo lo que no tenía que hacer. Por eso es importante estar ocupados en las cosas de Dios. Ocupados en las cosas de Dios. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 16. ¿Por qué? A veces decimos, el mayor enemigo es el diablo. No. El mayor enemigo es el mundo. No. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo? Habla con usted, duerme con usted, piensa con usted, anda con usted todo el tiempo. Es usted mismo. Es usted mismo. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti. De esa vieja naturaleza caída dentro de nosotros, que es mala, perversa. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que rendirnos al Señor para que Él pueda vivir la vida de Él en nosotros. ¿Alguien puede leer el verso 16? 4:16 de 1 Timoteo. Muy bien. Ahí no está hablando de salvar el alma, salvación del alma. Lo que está haciendo ahí es que va a dar un buen testimonio, va a tener una buena vida para la honra y gloria de Dios. Y eso es lo que todos deseamos. ¿Quién no desea glorificar al Señor? Si somos verdaderamente cristianos, es lo que más deseamos. Anhelamos que Él tenga contentamiento en lo que nosotros hacemos. Que Él pudiera decir de nosotros, como decía de Jesús, este es mi hijo, esta es mi hija, amada, en la cual tengo contentamiento. Qué lindas palabras serían si se dijeran acerca de nosotros, ¿verdad? El verso 22 del capítulo 5, consérvate puro. Una de las cosas más duras hoy en día, hermanos, es la pureza. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos es impuro. Es un mundo impuro. Todos los lados están contaminados. No importa dónde usted esté. ¿Qué tiene que ver un tren y ponen anuncios acerca de venta de casas o negocios y siempre tienen que poner una mujer medio mal vestida? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que estamos hablando de la introducción. Captiva la atención. ¿Para qué? Para que lean el anuncio, que no tiene nada que ver con una mujer mal vestida, pero lo hacen para que la persona pueda leerlo. Entonces, consérvate puro. Hay momentos en que tal vez uno va a ver lo que no tiene que ver, entonces voltéese y siga. No le dé más entretenimiento a las cosas impuras, ya sea rótulos en las calles, ya sea celulares, televisión, iPads, lo que sea. Mantengámonos puros y todo empieza en la mente. Apártate. ¿De qué cosa? 1 Timoteo 6:5. ¿Alguien lo puede leer? Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Muy bien, entonces apartarnos de falsos maestros, malas personas, de malos consejeros. Usted no le va a faltar personas a veces que le aconsejen mal, ya sean compañeros de trabajo, amigos, vecinos, aún familiares. Pero usted tiene que apartarse de malos consejos o de personas que le aconsejen mal. Muy bien, eso era lo primero, de qué debe de hacer el predicador. Cuidarse a sí mismo. Cuando él se sube al púlpito, una cosa que tal vez no puse ahí, es bueno estar siempre vestido de una manera decorosa.
de una manera decorosa. Cuidado de sí mismo no incluye solamente el alma, incluye también el aspecto físico, ¿verdad? No tiene que andar todo untado de la cara, de sucio, porque no se ha limpiado bien. Su vestido no tiene que estar roto. Puede usar traje y corbata. Lo único que no tiene que ser una ley. Podemos predicar sin traje, sin corbata, con una buena camisa, un buen pantalón, ¿verdad? Y como queramos, con traje, sin traje, pero bien decorosos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Los que somos casados somos afortunados. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras esposas siempre se fijan en eso. Siempre están que tenemos que subir bien nítidos al púlpito si vamos a predicar. O aún cuando venimos a la iglesia tenemos que andar bien vestiditos. ¿Por qué? Porque los hombres no pensamos como las mujeres. Los hombres podemos andar todos deschavetados y no miramos nada. Pero la mujer dice, pero la mujer no lo vistió bien. ¿A quién le echan la culpa? No le echan la culpa al hombre. Le echan la culpa a la mujer. Entonces, por eso las mujeres siempre hacen que sus maridos se vistan bien. Muy bien. 2. El predicador debe de tener cuidado de sus modales. De sus modales. Hay un viejo adagio que dice, los modales hacen al hombre. Y es verdad. ¿Y los modales dónde se aprenden? Se aprenden en la casa. Usualmente con los padres. Y uno es muchas veces el reflejo de lo que es la casa. Y los padres por eso nos preocupamos de enseñarles buenos modales a los hijos. Saludar, agradecer y cuantas otras cosas más, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser los modales del predicador mientras presenta el sermón? Bueno, podríamos mencionar algunas cosas cuando está uno parado acá. Algunos modales. Debe de ser humilde. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Hay a veces predicadores que suben y ellos son la estrella del sermón. Todos los ejemplos que dan son de ellos. Yo hice esto, y yo logré aquello, y yo aquí, y yo allá. Entonces no hay humildad. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Es acerca de Cristo o es acerca del predicador? El mensaje debe ser acerca de Cristo. Por eso él podía decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. La humildad es difícil, hermano. Para mí es difícil ser humilde. ¿Por qué? Porque usualmente en la naturaleza caída de nosotros busca la gloria y busca defenderse también. Si me dicen algo, no actúo de una manera humilde. Actúo de una manera, ¿verdad?, vengativa o compulsiva. Entonces tenemos que ser humildes. Cuando estamos en el púlpito, no somos nosotros los que vamos a presentarnos. Vamos a presentar la palabra de Dios a Cristo mismo a través de ella. Entonces lo hacemos con humildad. Debe de ser serio. Hechos 4:20. ¿Qué quiere decir ahí serio? No quiere decir que tiene que tener una cara así como un bulldog, ¿verdad? O como se llaman los otros perros que son de pelea, que tienen unos músculos grandotes así. No me acuerdo, los pitbulls, ¿verdad? No significa eso. El predicador, cuando habla de seriedad, no es que tiene una cara de un pitbull. No significa eso. Seriedad en su porte. O sea, es una persona que se conduce con respeto. Respeto a los niños, respeto a las jóvenes, respeto a las hermanas, con respecto a todos. Es un hombre serio. No es que no se ríe, no es que no tiene una sonrisa en la cara. Más bien, cuando uno predica, debe de estar con una cara tranquila, sonriente, si es posible, ¿verdad? Porque eso hace sentir cómodos a quién, a los oyentes. Pero si eso no es seriedad. Eso no significa seriedad de lo que estamos hablando aquí. Muy bien, entonces debe ser serio en su porte, o sea, respetuoso. Debe de ser cortés. ¿Alguien podría leer Hechos 17:22? Hechos 17:22. Dice, Hechos 17:22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Muy bien, entonces él cuando miró todo lo que habían hecho todos los atenienses, él los halagó, pero los halagó con verdad. No estaba mintiendo. No eran falsos halagos. Él fue cortés con ellos, fue agradable, ¿verdad? Fue muy amable con ellos para que pudieran ¿qué? Escucharle y así escuchar el mensaje de salvación. Él debe de tener ¿qué? Buen humor. Ahora, tener buen humor no quiere decir que usted va a venir a contar chistes aquí y a veces hasta chistes medio raros, como hacen algunas iglesias. Yo he escuchado algunas iglesias que tienen lo que se llama el evangelio de la risa. ¿Cuántos de ustedes han conocido eso? Ninguno se ha dado cuenta de eso. Algunos sí. El evangelio de la risa es que sube un predicador y entonces cuenta un chiste de la Biblia. Puede ser referente a Moisés, a Noé, a Abraham, a cualquiera. Pero son chistes y da risa, en verdad. Y empiezan a reírse de este lado y después él sigue contando chistes y empiezan a reírse del otro lado y después toda la iglesia está riéndose, pero riéndose de verdad, carcajadas. Eso no es tener buen humor. Eso no es correcto, en verdad. ¿Verdad? Tenemos que el buen humor simplemente es que de vez en cuando sí puede decir algo relacionado con lo que está dando el mensaje y luego la gente se ríe por lo que dijo. Como por ejemplo, a mí me encanta cuando estoy predicando a veces y digo que somos hermanos, pero que todos nosotros, esta hermandad es eterna, no así con la familia. ¿Por qué? Porque la familia no va a ser mi familia en el cielo. Mi esposa no va a ser mi esposa. Entonces yo digo, casi siempre cuando digo eso, aunque ella quisiera, entonces los hermanos se ríen. Bueno, eso es un tipo de humor, hasta ahí está bien, eso es un buen humor. Pero no salirse, no irse a extremos, como hacen en estas iglesias. Peor, chistes que sean mal interpretados de doble sentido, tampoco. Que pueden ser interpretados en el lado ya hasta de obscenidad. ¿Me entiende? No podemos, eso no es buen humor, eso no es ser un predicador que tiene buenos modales o usar malas palabras a veces. Yo recuerdo bien que llegó un predicador de España y en España usan unas palabras que nosotros no usamos aquí porque aquí son malas palabras. Pero él las usó, pero tranquilo. Entonces nosotros le dijimos, no hermano, aquí en Estados Unidos esa palabra es incorrecta. Y él dice, no hermano, pero en España la usamos y no tiene ninguna connotación mala. Sí hermano, pero aquí sí. Y se cerró y la siguió usando. Uno tiene que adaptarse al lugar. Si yo voy a República Dominicana, hay palabras que puedo usar en Honduras que no son malas, pero hay así. O al revés, el dominicano va a Honduras y ellos usan palabras que para ellos no son malas, pero para nosotros sí son pesadísimas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Buen humor, tenemos que tener que sea sano, decente, respetuoso, no doble. Debe de tener una apariencia nítida. Bueno, ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Nítida. Esto queda más con lo primero, tener cuidado de sí mismo. Bien presentado, si quiere andar traje o si quiere andar sin corbata, con una buena camisa, un buen pantalón, zapatos. Pero si es extremadamente pobre, no podemos exigir, hermanos. ¿Sabía usted eso? Usted va a África y usted va a encontrar predicadores, hermanos, humildes, pero no tienen para comprar más ropa, no tienen para un traje. Andan con un pantalón a veces hasta roto y descalzos y predican la palabra, porque todos son pobres. Entonces no se puede hacer nada. Y no puede exigir. Dios no les va a demandar que se pongan un traje cuando no tienen ni siquiera para comprar lo básico. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero si se puede, hay que vestirnos nítidos, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Aunque eso no es lo más importante. Lo importante es lo que está acá adentro, en el corazón. 3. Bueno, el tiempo está pasando. El predicador debe tener cuidado de su lenguaje. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2, versículo 8.
¿Cuál debe de ser el lenguaje del predicador cuando está presentando el mensaje? Bueno, para comenzar debe ser sencillo. Sencillo. Anteriormente yo les estaba diciendo a ustedes, debe ser tan sencillo que como que le está hablando a niños. Cuando uno le habla a niños, uno habla de una manera sencilla para que ellos comprendan. Bueno, el mensaje debe de ser de esa forma, sencillo para que todos los oyentes entiendan. Todos los oyentes. No dejar a un grupo a un lado. Todos deben de entender. Y eso era lo que hacía que bien Don Stan. Don Stan siempre hablaba a todos las diferentes edades en la iglesia donde predicaba. Debe ser un lenguaje amoroso, amoroso. A veces hay hermanos que se suben al púlpito y solo son pedradas y boom, y directo, hermano, sin nada de ni amortiguador, ni nada, directo. Y dicen las cosas y bueno, y mencionan problemas de la asamblea y la asamblea los sabe. Es bien triste. Debe ser la verdad, pero con amor. De la manera correcta, como cuando uno agarra a alguien, le va a poner una venda, está herido, usted no viene y le agarra la herida y se la aprieta, usted lo trata con ungüento, suave, le pone una venda, no se la ata y lo ala duro para que le duela, ¿no? Se la pone correcta para protegerla del polvo, del sucio, del gérmenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hace con amor. La predicación debe ser por amor, ¿verdad? No de otra forma. El predicador, su lenguaje debe ser claro y bien pronunciado. A veces se nos pueden escapar algunas palabras. Yo me río después de que predico, porque a veces se me va una palabra y la quiero pronunciar y la digo varias veces y las 2, 3 veces que la dije la pronuncié mal. Pero así pasa a veces. Y a muchas veces nos ha pasado a muchos. Debe ser claro entonces y el lenguaje debe ser bien pronunciada cada palabra. Y claro, gramaticalmente correcto. Tenemos que tratar de tener una buena gramática si es posible. Según lo que pase, lo que sea. Hay hermanos que han aprendido a leer en la Biblia. Eso me asombra a mí. Y han aprendido a expresarse de una manera bien correcta, porque han leído la Biblia. Es que la Biblia es literatura de la mejor que existe. Cuando una persona lee la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, no sabe cuántos beneficios tiene, no solamente espirituales, pero también en el sentido de que su vocabulario va a ser diferente, aún gramaticalmente. Entonces, su lenguaje debe ser un lenguaje correcto. 4. El predicador debe tener cuidado de su voz. La voz, cuando está predicando. La voz humana es el instrumento dado por Dios, por el cual el mensaje dado por Dios es transmitido a través de un mensajero, enviado por Dios también para lograr el resultado en el plan de Dios. Eso lo escribió Alfred P. Gibbs, un hermano de nuestras asambleas. Y ciertamente tiene mucha razón. La voz es importante. Hay hermanos que yo les envidio la voz de la manera correcta. Parecen voces de locutores. Cuando pronuncian y cuando hablan parecen locutores, ¿verdad? Bien bonito. Entonces la voz que tenemos debe ser empleada de la manera correcta. Aquí dice en Hechos capítulo 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeron. ¿A qué se está refiriendo? Cuando visitó a Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos, y él fue y les predicó. Entonces, ¿qué usó? La boca, la voz de Pedro para transmitir el mensaje de salvación a Cornelio y a todos los demás hermanos. ¿Qué privilegio entonces? Ser ¿qué? Portavoz de la deidad. Por eso ahí la palabra portavoz.
Dios usa nuestra voz para transmitir el mensaje, para dar el mensaje a los necesitados. Entonces, la voz humana tiene cuatro poderes: compás, volumen, difusión y melodía. Bueno, yo no soy músico, pero cada uno de ellos es importante. El volumen, la melodía, la difusión, el compás. El volumen tiene que ver con cuán alto habla o cuán bajo habla. Si habla muy alto, no es agradable al oído de los que oyen. Si habla muy quedito, no oyen, no entienden. La voz tiene que tener un volumen correcto para todos. Que oigan todos los que están atrás, que oigan todos los que están al frente, ¿verdad? Un volumen correcto. Ni tan alto a gritos, ni tan bajo que no pueden oír. El volumen. La melodía tiene que ver con el ritmo, con la forma en que uno va hablando. Hay personas que son muy monótonas, pero vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Algunos ejemplos. Ejemplos pobres del uso de la voz. El balbuceador. Al parecer esta persona intenta hablar con los labios cerrados, alguien diría así, o al menos da la impresión de que tiene una pequeña patata en la boca. Entonces, el balbuceador, el que está hablando, pero no está hablando fuerte, no está hablando correctamente, no le escuchan bien. El segundo es el gritón. Bueno, ya lo había dicho, ¿verdad? Esta persona es exactamente lo contrario del que balbucea. Comienza su sermón con un rugido, continúa con un rugido y termina con un rugido. Entonces eso más bien afecta a la audiencia, a los que están oyendo. Otro sería también el monótono. ¿Qué es una persona monótona? No hay aumento o disminución de la voz de la persona. Todo lo que dice se expresa en un tono plano, sin expresión y sin color. ¿Qué quiere decir? Que no cambia el tono de la voz, el sonido, el volumen. A veces es bueno hablar un poquito más fuerte, a veces es bueno bajar el timbre de la voz, pero la persona no hace nada de eso, sino que habla todo el tiempo de una manera monótona, o sea, el mismo sonido, y entonces produce sueño en la audiencia. Otra forma también es la voz caída. Este predicador comienza sus frases en un tono audible, pero cuando se acerca al final de ellas, deja caer su voz a un susurro, de modo que nadie puede oír las palabras finales. Como que yo les diga a ustedes, ¿verdad? Los voy a ver el fin de semana, a ver si encuentro. ¿No oyeron el final? ¿Por qué? Porque bajé mucho la voz. A eso se está refiriendo, la voz caída. El repetidor. El repetidor, la palabra lo explica, ¿verdad? Esta persona tiene la mala costumbre de repetir sus frases una y otra vez, como si sus oyentes estuvieran sordos o fuesen incompetentes mentalmente para asimilar lo que se les está diciendo. Pero hay personas que lo hacen, repiten mucho lo que están diciendo. El limpiador de garganta. El predicador se entrega a un ligero, pero totalmente innecesario carraspeo al final de cada frase. Sí, hermanos. Y a veces en medio de la frase. Entonces, todo eso es que perturba. Eso tiene que ver también con, no lo tengo aquí en la presentación, con muletías. Ustedes saben que son muletías. Cuando uno predica, usa a veces muletías. Yo ya sé cuáles son las mías. No sé si la habrán detectado alguno de ustedes. Pero muletías pueden ser vocales. Cada vez que uno habla, dice a o dice e. Cada vez que uno dice una oración, ¿verdad, hermanos? La palabra verdad. Esa es mi muletía muchas veces y no me doy cuenta. Uno dice algo y uno luego usa una vocal o usa una palabra. Son muletías para mantener el ritmo de la predicación, pero no se deben de usar. Cada vez que yo estoy usando una
muletilla, eso más bien es una distracción para el mensaje. Mis oraciones deben de empezar y terminar y no tienen que tener muletillas. No tiene que haber una A o no tiene que haber verdad. Lo puedo decir una vez o dos veces en el mensaje. Pero si cada vez que yo digo algo, verdad, y sigo predicando, verdad, o la palabra entiende, como que si no entienden. Y cada vez que uno dice algo y entonces, ¿entiende, hermano? Pero es una muletilla en verdad que se está usando. El limpiador de garganta, ¿verdad? Ese sería otro. Si ustedes fijaron que ya les dije la muletilla y la sigo usando. El predicador debe tener cuidado de su audiencia. Cada vez que nosotros nos subimos al púlpito, tenemos que mirar la audiencia y examinarla. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías 1:7. Mantenga el contacto visual. Es bueno que cuando uno está predicando se concentre en el área donde hay menos durmiendo. ¿Por qué razón? Porque eso anima al predicador. Cuando uno los mira, hace contacto visual y la persona lo queda viendo, uno dice, está poniendo atención. O como el hermano que está tomando notas, eso lo anima a uno. ¿Por qué? Porque uno dice, está poniendo atención y está tomando notas, además de poner atención. Todo eso. Pero si uno mira un lugar y hay 3 durmiendo, entonces eso le baja la moral, porque el diablo es astuto, le dice a uno, no sirve tu mensaje, se te durmieron. Pero uno no tiene que estar pensando en eso tampoco, porque no venimos a ver si es bueno o malo el mensaje. No venimos a calificar al mensajero. Venimos a predicar la palabra para edificar las almas y para salvarlos, aquellos que todavía no conocen al Señor. Entonces, mantenga el contacto visual. Para ello debes mantener los ojos abiertos y mirar a la audiencia. Esto produce que respeto de la audiencia. Mire la reacción de la audiencia. Ejemplo, una mirada de intriga, una mirada aburrida o una mirada de ansiedad. Don Stan era bueno con eso. Miraba a la gente y miraba tal vez que algunos estaban. Pero Honduras es caliente, va. Entonces venía en medio del mensaje, él decía, hermanos, perdonen, pueden abrir las ventanas para que entre el aire, porque tenían tanto calor y no habían ventanas abiertas. Entonces eso alentaba a las personas, porque ahora estaban más frescos y podían oír la palabra de Dios. Uno tiene que estar mirando la audiencia, chequeando qué está pasando para poder ayudar si es necesario. Mire si su audiencia está cómoda, si la habitación está demasiado caliente, si se debe de abrir, mire lo que estaba diciendo, las ventanas, si está demasiado frío, debe de ponerse la calefacción. Aquí en los Estados Unidos, en Honduras no hay calefacción. Entonces todo eso es importante. 6. El predicador debe de tener cuidado de sus gestos. Lo que se hace con las manos es un asunto que usted debe tomar mucho en cuenta. Manténgase firme sobre sus pies, moviéndose un poco para dar énfasis y variedad. Use gestos de acuerdo a lo que está diciendo. Si está hablando del cielo, indique hacia arriba, el cielo. Usted no va a decir el cielo, pues los hermanos van a decir, ¿y que el cielo? Para abajo. El cielo arriba, y si habla del infierno, abajo. Eso es la manera correcta. O si usted está hablando de poder, entonces usted tiene poder, o estaba enojado, usted puede hacer gestos que demuestran lo que usted está tratando de transmitir. Las expresiones faciales deben de ser variadas y de acuerdo a lo que está hablando. Si está hablando acerca de la felicidad, su rostro debe de sonreír. Debe reflejar lo mismo, así de igual manera con otras emociones, triste, ¿verdad? O enojado. Entonces usted lo puede mostrar simplemente para que la audiencia esté más cómoda y más atenta. Entonces, ¿cómo se llama este? El umpire, creo que es ¿verdad? Este está atento, está viendo. ¿Y qué hace? Hace gestos. Con esos gestos y hacen señales con las manos cuando van a tirar la pelota. Él está ahí haciendo siempre gestos. Y si alguien corre cuando batió la pelota,
y va a la primera base y llegó sin que lo agarraran, entonces él está safe. Exactamente. Entonces, el creyente tiene que usar gestos, ¿verdad? Si está, hermanos, el mensaje de hoy que vamos a dar, usted sabe, y no se mueve para nada, es como una estatua dando un mensaje. No, tiene que estar relajado, tiene que hacer gestos con sus manos, mostrar lo que quiere decir con ellos, ¿verdad? Por último, el predicador debe tener cuidado del tiempo. Bueno, yo trato de tener siempre cuidado del tiempo, ya casi me pasé. El tiempo es el material del que está hecha la vida, dijo un filósofo francés. Por lo tanto, es un producto muy valioso. Y el tiempo perdido nunca se recupera. Eso es verdad, hermanos. Todo lo que nosotros no aprovechamos años antes, nunca lo vamos a recuperar. Nunca. Ya eso está perdido, pero podemos aprovechar el que viene. Aprovechando bien el tiempo, como dice Efesios, creo, ¿verdad? Porque los días son malos. Entonces tenemos que planear el servicio. Él debe planear el servicio dentro de las limitaciones del tiempo de su disposición, así como ustedes dijeron hasta las 3, ¿verdad? Me voy a pasar tal vez un minuto. Él debe terminar a tiempo. Y siendo, ¿verdad?, ese predicador, así necesitamos. Entonces, ¿qué debe hacer el predicador? Cuando presenta el mensaje, cuidado de sí mismo, cuidado de sus modales, cuidado de su lenguaje, cuidado de su voz. Miren lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo según la conclusión? Recapitular. Tener cuidado de su voz, tener cuidado de su audiencia, tener cuidado de sus gestos y cuidado de su tiempo. Que el Señor nos ayude, hermanos, con lo que hemos aprendido.